Buenas noches amigos, soy Manuel Alejandro en Experiencias en el Deporte. Hoy día les traemos la biografía de un gran futbolista uruguayo, Enzo Francescoli. Así que amigos, los invito a ver este video, espero que les guste y de ser así, por favor no se olviden de dejar su like, compartir este canal y es muy importante que se suscriban amigos para poder seguir adelante y que este canal siga creciendo. Y bueno, y como siempre no se olviden también de apretar la campanita para que puedan recibir información sobre los nuevos videos que estamos poniendo casi a diario. Ok amigos, los dejo y disfruten con el video sobre la historia del gran Enzo Francescoli. Enzo Francescoli Uriarte, Montevideo, 12 de noviembre de 1961, es un futbolista uruguayo. Es conocido por el apodo de Príncipe, por su estilo clásico y elegante. Es el único uruguayo incluido por Pelé en la FIFA 100, y fue elegido por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol como el sexto jugador más grande de su país y el 24º de América del Sur en el siglo XX. Se desempeñaba como delantero. Jugó en 2 ediciones de la Copa Mundial, 1986 y 1990, en las cuales la selección de Uruguay llegó a los octavos de final 4-5 y perdió, contra Argentina y contra Italia, respectivamente. Sus mayores triunfos con la celeste fueron en la Copa América, 6 disputó 5 ediciones, llegando a la final en 4 ocasiones y venciendo en 3 de ellas, uno fue en ese torneo donde marcó su primer gol como internacional. En Argentina, se destacó rápidamente River Plate, siendo uno de los mayores ídolos y el máximo goleador extranjero de este club, al cual condujo a su segunda conquista de la Copa Libertadores de América y de la Supercopa Sudamericana, y ayudando a que River consiguiera 5 títulos argentinos más en los 6 años que jugó para el equipo. Desde 2013 se desempeña como director deportivo de la institución, obteniendo 15 títulos. También jugó para equipos franceses, Racing de París y Olympique de Marsella, e italianos, Cagliari y Torino. Carrera en clubes. Francescoli en una foto de su carné como jugador juvenil del Montevideo Wanderers. Montevideo Wanderers. Francescoli inicialmente realiza una prueba allí junto a N. de Nieva, delantero nacido en Buenos Aires, conocido como el simple embalador, que de hecho en una entrevista a ESPN dijo: Enzo pudo haber sido un gran delantero pero nunca un simple embalador, pero al tiempo se desencanta y abandona el club. Enzo se enlista en el equipo de fútbol del Colegio Salesiano, para el que fue campeón durante 5 años consecutivos en competiciones colegiales. El último año del colegio secundario recibió una oferta de Montevideo Wanderers. Se enlistó en el mismo y pronto ganó el respeto del equipo. En 1980 debutó en el equipo principal, 12 quedando el equipo subcampeón detrás de Nacional. También campeón de la Libertadores y la Copa Intercontinental de aquel año, 14 por su estilo elegante de juego fue apodado el Príncipe, apodo heredado de Aníbal Chaaca, ex crack del Wanderers en los años 30 y 40. Por su desempeño fue comparado con Juan Alberto Schiaffino. En la primera división uruguaya de 1981, su equipo hizo una buena campaña, terminando tercero. En febrero de 1982, Enzo debutó en la selección uruguaya. El club se clasificó para la Copa Libertadores ese año. Disputando la edición 1983 de la Libertadores, Enzo y su equipo, que incluía figuras como Jorge Barrios, Luis Alberto Acosta, Raúl Esnal nota 2 y Ariel Krasowski, terminaron en primera posición, empatados con Nacional de Montevideo. En 1983, River Plate lo contrató por $310.000, su inicio allí fue irregular, 9 y el equipo terminó el campeonato metropolitano nota en la penúltima posición, 19 a 2 posiciones por encima del descenso. Al año siguiente, Francescoli demostró su potencial aunque alternando con periodos de apatía. En el primer semestre, en el campeonato nacional el equipo llegó a la final, pero fue derrotado por Ferro Carril Oeste. En el campeonato metropolitano, Enzo fue el máximo goleador con 24 goles, pero River terminó cuarto. Aún así, Francescoli fue elegido futbolista del año en Sudamérica en 1984. Recibió una oferta del América de Cali nota, pero Francescoli decidió quedarse en River. A pesar de que su equipo no descolló en el campeonato nacional de 1985,19 fue nombrado futbolista argentino del año, siendo el primer extranjero en recibir tal premio.
En el campeonato, 1985 a 1986, River es el campeón y Enzo fue máximo goleador con 25 goles, 22-19 el 8 de febrero de 1986, Enzo anotó su gol más popular y conocido, de chilena, uno de los 3 goles consecutivos de los últimos 7 minutos en la victoria de 5-4 ante la entonces respetada selección de Polonia, que participó en el torneo amistoso que los 5 grandes clubes argentinos organizan en verano. Francescoli declaró que apreció el famoso gol porque fue un gol de equipo, nos cansamos de hacer tablas. Más tarde participó en la Copa del Mundo de 1986, para luego ser contratado por el Racing de París, recientemente ascendido de la Ligue 2 a la máxima división francesa. En Francia. En 1986, Racing, el nuevo equipo de Francescoli, si bien era el club más tradicional de París, estaba en declive y competía con el Paris Saint-Germain, entonces en auge, 28 fundado en 1970, Nota Matra patrocinó al Racing, que pasó a llamarse Matra Racing en 1987. Para formar un elenco competitivo para la Ligue 1 y la Copa de los Campeones de la UEFA, Matra proporcionó una inyección financiera que permitió fichar a Luis Fernández, ídolo del propio PSG 30, Maxime Baassis, Thierry Toussaint, Pierre Littbarski, David Ginola, Sonny Siloy, Eugene Keke y el uruguayo Rubén Paz. Sin embargo, en la primera temporada, el club luchó contra el descenso, apenas logrando terminar 13º en gran parte gracias a los 14 goles de Francescoli. Sin embargo, Francescoli ganó reconocimiento, siendo elegido en 1987 el mejor jugador extranjero en Francia. Para la temporada 1987/88, el técnico portugués Artur Jorge fue traído al Racing. Jorge sería el mejor técnico de Francescoli, según su propia opinión. El Matra había luchado por las primeras posiciones, alternándose entre el tercer y segundo lugar a partir de la segunda mitad del evento. Sin embargo, finalmente el equipo terminó en 7º lugar. Francescoli anotó 8 veces, siendo otra vez el máximo goleador del Racing en la liga. El uruguayo recibió propuestas de la Juventus de Turín, nota 6 que declinó. Tras el campeonato 1988 a 1989, donde fue otra vez el máximo goleador del equipo, fue contratado por el Olympique de Marsella, que había ganado el campeonato y la Copa de Francia. Enzo integró la selección Resto del Mundo que jugó contra la selección brasileña en un partido amistoso de despedida de Zico de Brasil, 38 en marzo de 1989. Pero en el Racing Francescoli ni siquiera llegó a los octavos de final del torneo. En el Olympique de Marsella, Enzo se quedó solo una temporada, 1989/90, donde se ganó el reconocimiento de Zinedine Zidane. En la edición de 1989/90 de la Ligue 1, Francescoli fue uno de los principales nombres que dieron el 6º título francés, y segundo consecutivo, a Les Olympiens. Después de la Copa Mundial de 1990, Francescoli fue a jugar a Italia. Junto con José Óscar Herrera y Daniel Fonseca, se trasladó al club isleño de fútbol Cagliari, donde su equipo peleó contra el descenso de categoría en sus 2 primeras temporadas dentro del campeonato italiano. Luego de 2 temporadas sin brillar, Enzo jugó una notable tercera temporada, siendo considerado uno de los mejores jugadores en la Copa. En la Serie A, el equipo consiguió una sorprendente 6ª colocación, lo que les permitió jugar en la siguiente Copa de la UEFA, con Enzo marcado 7 goles, sus mejores números en una temporada en el Calcio. A continuación Francescoli aceptó la oferta del Torino, reciente campeón de la Copa de Italia con Francescoli. El club estuvo cerca de repetir el título, que fue para el Ancona. Su desempeño en la Serie A fue dudoso. En la Recopa Europea, donde los primer Granata estaban clasificados como los campeones de la Copa de Italia de 1993, el equipo cayó en los cuartos de final contra el campeón, Arsenal. En la Supercopa Italiana, entre los ganadores de la Liga Serie A y la Copa Italia, de 1993 también resultó victorioso el Milan. En Turín tampoco tuvo buen desempeño en lo que se refiere a goles, llegando a marcar solo 3, su número más bajo en las 4 ediciones de la Liga Italiana que disputó. Regreso en River Plate. Después de su paso por el Torino, vuelve a River Plate de Argentina en 1994. A pesar de sus 33 de edad, se convirtió una vez más en su mayor goleador en el campeonato Apertura de ese año. El equipo fue además campeón nacional invicto por primera vez. La campaña de River en 1995 fue mediocre, terminó 10º en el torneo de clausura y 7º en la Apertura, 51 y cayó en las semifinales de la Copa Libertadores de América contra los colombianos del Atlético Nacional. Fueron derrotados también en los penaltis de las semifinales de la Supercopa Libertadores, por el futuro campeón, el Independiente. En esta Francescoli fue también el máximo goleador. La falta de logros futbolísticos ese año no le impidió ser nombrado por segunda ocasión mejor jugador del fútbol argentino, y también futbolista sudamericano del año.
Al año siguiente, se retiró de la selección de Uruguay para dedicarse por completo a River. Las copas volverían a Núñez. La primera de ellas fue la más importante. Francescoli lideró un conjunto joven nota 8 a su segunda victoria de la Copa Libertadores de América en 1996, igualando al archirrival Boca Juniors. Con esto Francescoli saldó la frustración que le dejó no estar allí cuando River ganó por primera vez la Copa en 1986, nota debido a su traslado a Francia, saldé una deuda conmigo mismo, declaró. Esta, y la conquista de Uruguay en la Copa América 1995 es tenida por él como el mejor momento de su carrera. En 1996 River quedó en 14º lugar en el torneo del Clausura, sin embargo se coronó campeón en el torneo de Apertura, 1 a finales del año, cuando fue solicitado para volver a defender a Uruguay. River perdió la Copa Intercontinental ante la Juventus de Turín, nota 10 donde jugaba Zinedine Zidane, un decidido fan de Enzo. Cuando vi jugar a Francescoli, él era el jugador que yo quería ser, él era el jugador que veía y admiraba en el Olympique de Marsella, mi ídolo. Enzo es como un dios, declaró el francés. En los siguientes torneos River mejoró su performance, ganó en 1997 el torneo Clausura y el Apertura, siendo tricampeón consecutivo, y ganó por primera vez la Supercopa Libertadores. Las conquistas históricas de los títulos de la Supercopa y el Apertura se libraron en los dos últimos partidos de Francescoli como jugador de River Plate. El primero de ellos, el 17 de diciembre de 1997, fue un partido decisivo de vuelta, en el cual el River derrotó al Sao Paulo en el siguiente. 4 días después, River empató a Argentinos Juniors, consagrándose campeón de la Apertura, nota 11. Estos dos partidos son muy recordados por los fans de River Plate. Tras esto, Francescoli anunció el cese de su carrera a principios de 1998. El 1 de agosto de 1999, regresó al Monumental para un partido amistoso de despedida. Los presidentes de Argentina, Carlos Menem, y de Uruguay, Julio María Sanguinetti junto a 80.000 espectadores, fueron a ver el partido. El juego reunió a los amigos de Enzo en el River contra Peñarol, vencido por 0-4 con 2 goles de él. Otro ídolo riverplatense que había venido de Uruguay, Walter Gómez, dio el puntapié inicial. 9 El compositor argentino Ignacio Copani le dedicó la canción Inmenso, un juego de palabras con el nombre de Francescoli, considerada una de las canciones homenaje más emotivas a un jugador, encerrándose con el pedido, quiero verte una vez más querido Inmenso, quiero verte una vez más, te lo suplico. Copani también cantó la música en el amistoso de despedida. Para noviembre del 2010 Francescoli era el séptimo mayor goleador del equipo, con 115 goles en 198 partidos, y era tercero entre los goleadores extranjeros en Argentina, solo detrás de los paraguayos Arsenio Erico y Delfín Benítez Cáceres. En 1981, un año después del debut profesional, Enzo integró la selección uruguaya que ganó el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20, siendo elegido el mejor de la competición. Participó también en el Mundial de la categoría ese año, donde Uruguay cayó en los cuartos de final. Debutó con la selección principal en 1982, acompañándola en su victoria de un torneo jugado en la India. 7 Al año siguiente jugó con ellos en la Copa América 1983. Tras 6 partidos jugados en el extranjero, marcó su primer gol para el equipo mayor, contra el guardameta Leao, en la victoria por 2-0 en el partido de ida contra Brasil jugado en Montevideo, uno de sus goles más bonitos a su parecer. Uruguay se clasificó para la Copa del Mundo de 1986 tras una fuerte disputa contra Chile en el grupo formado también con Ecuador. Los críticos consideraron que Francescoli tenía potencial como para ser la estrella de la competición, además de la opinión del propio entrenador uruguayo, Omar Borrás. Todo el mundo habla de Platini, Maradona, del Caer, pero nuestro Francescoli tiene todo lo necesario para ser el gran destacado de la Copa del Mundo. 64 Sin embargo, la participación uruguaya en el Mundial no fue destacada, llegando a perder 1-6 a favor de Dinamarca, donde Francescoli marcó su único gol en Copas del Mundo. 7. Enzo considera a este episodio como el más vergonzoso de su carrera. Jamás nos dimos cuenta de que estábamos haciendo un papelón. Nos dieron un baile y no nos dimos cuenta. Es la única cosa por la que pediría perdón a todos los uruguayos, comentó. Uruguay pasó de fase como uno de los mejores terceros colocados, ya que cayó en los octavos de final contra la rival y futura campeona, la Argentina de Maradona. Al año siguiente, Uruguay gana la Copa América, tras la victoria contra Chile, 65 conquista que posicionó a Uruguay como la mayor vencedora del torneo hasta entonces, con 13 victorias. 66 2 años después, los uruguayos estuvieron de nuevo en el escenario. El torneo fue decidido entre ellos y el anfitrión Brasil, en circunstancias similares a las de la Copa del Mundo de 1950, en el mismo Maracaná un 16 de julio,
con los brasileños teniendo otra vez la ventaja del empate en un enfrentamiento directo por la Copa en la última ronda de un cuadrangular final. Esta vez, sin embargo, los anfitriones resultaron victoriosos. En las eliminatorias para la Copa del Mundo de 1990, otra vez los uruguayos tuvieron que superarse. Bolivia se mostró como el mayor adversario del grupo. La selección de Uruguay jugó los dos últimos partidos con la obligación de ganarle a Bolivia, y lo logró, y Uruguay se aseguró un lugar en el Mundial. El segundo campeonato mundial de Enzo no fue mejor que el primero, debido a que solamente venció a Corea del Sur, por 1-0, y otra vez avanzó a la segunda fase como uno de los mejores terceros colocados cayendo en los octavos de final, contra Italia. Después del Mundial, el técnico Óscar Tabares fue sustituido por Luis Cubilla. Cubilla respaldó el resentimiento entre los aficionados de la época contra los atletas uruguayos que actuaban en Europa, e incluso insinuó que Francescoli, Rubén Sosa, Carlos Alberto Aguilera y José Óscar Herrera eran dinerarios. Sublevados, estos jugadores se negaron a jugar si Cubilla no se retractaba, con lo cual quedaron fuera de la Copa América 1991. Sin las estrellas europeas, Uruguay cayó en la primera fase. Aún en disputa, Enzo fue utilizado en las eliminatorias para la Copa Mundial de 1994. Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela llegaron a la última ronda disputando 2 puestos, con los primeros 3 teniendo 10 puntos. Los brasileiros vencieron por 2-0 en un enfrentamiento contra los uruguayos en el Maracaná, y como Bolivia logró un punto al empatar en esa ronda, Uruguay quedó en tercer lugar y fuera de la Copa. Francescoli considera esta eliminación como el episodio más triste de su carrera. Venía sufriendo 2 años de lucha con Cubilla y medio Uruguay. Tiren el pasaporte de ese traidor de la patria, me decían. Por eso me desmoroné en un rincón del Maracaná a llorar. Un respiro vendría en la Copa América de 1995 con sede en Uruguay, ahora con el técnico Héctor Núñez. Francescoli levantó por última vez el trofeo en el Estadio Centenario, tras una final contra el reciente tracampeón del mundo, Brasil, al que vencieron en penales donde le acertó el primer cobro celeste. Este título igualó a Uruguay y Argentina como los mayores ganadores de la competición e hizo que Enzo, con 34 años y un año sin trofeos con River Plate, fuera elegido nuevamente el mejor jugador de América del Sur, 11 años después de haber recibido el mismo reconocimiento. Durante esta competición, Enzo marcó su último gol como jugador del plantel charrúa. Francescoli había optado por dejar la selección después de la conquista. Sin embargo, en las eliminatorias para la Copa del Mundo de 1998, sus colegas acumularon fracasos y Enzo fue convencido de volver por el propio presidente uruguayo, Julio María Sanguinetti. Volvió en octubre de 1996 para ausentarse de la Copa América 1997, celebrada en junio, 73 y jugar sus 2 últimos partidos por la Celeste, en julio y agosto de ese año. Los uruguayos aún tenían 3 compromisos antes del cierre de las eliminatorias sudamericanas, pero llegaron a la última ronda ya sin posibilidades.